Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Buenos días, hemos interrumpido la programación regular de Vea Canal. Estaban ustedes viendo un programa del analista con Otto Rothman y todos los invitados en esa mesa, pero por unos minutos vamos a interrumpir porque tenemos un tema coyuntural muy importante que tratar la mañana del día de hoy. Hoy es 10 de abril del año 2016. Le doy la bienvenida al licenciado Wilber Salazar Arredón. Gracias por estar aquí, licenciado. Y también le doy la bienvenida al licenciado Richard Shaw. Gracias, Karina. Gracias por estar aquí, Richard. Es un programa especial, pero es derivado de la coyuntura que se ha estado viviendo durante los últimos días en el tema financiero y bancario en esta linda república. Como de todos fue conocimiento, el día viernes, alrededor de las 8:30, 9 de la mañana, allanaron con orden de juez competente las instalaciones del Banco de los Trabajadores de la Reforma, diciendo que necesitaban tomar posesión del expediente donde están las acciones preferentes de una firma aparentemente venezolana que hizo una inversión en este banco autorizado por la Superintendencia de Bancos de la época en el año 2011. Entonces, como esto no es pánico financiero, muy al contrario, es hablarle con claridad a la población de Guatemala, porque debemos de recordar que este banco tiene, y vamos a poner en pantalla, la cantidad exacta de socios que tiene. Es un banco de todos los trabajadores, en donde los que en alguna oportunidad tuvimos la oportunidad hace muchísimos años, hace alrededor de, vamos a ver, yo tenía 18 años, 19, cuando tuve la oportunidad de poder cotizar en Bantrav, inclusive hacer mi primer préstamo en Bantrav, siendo muy jovencita. Pues tuvimos la suerte de poder accesar a ser socios de este banco. El banco tiene 687,362 accionistas de trabajadores guatemaltecos. No es un banco donde existan 3, 5 o 6 accionistas grandes que encima de todo estén relacionados con el poder económico del país en diferentes industrias, sino que es un banco en donde hay la cantidad, el número de empleados, 687,000 empleados de la iniciativa privada, de la iniciativa pública y del gobierno que han logrado ser accionistas de este banco. Entonces, defendiendo la soberanía de ese banco, si se puede hablar de esa manera, la institucionalidad de ese banco, es que estamos haciendo el programa el día de hoy. Y Richard, no sé si le parece que dejemos que el licenciado que representa penalmente en la vía legal al banco nos pueda dar un breve resumen de cómo está el tema, para que nosotros después entremos a batear y podamos repreguntar y hacer los diferentes comentarios. Claro. Así que bienvenido, licenciado, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues actualmente tenemos 2 acciones que tenemos conocimiento que se están desarrollando. La primera es una acción de extinción de dominio en contra de las acciones preferentes a favor de la entidad DHK Finance. De acuerdo al Ministerio Público, tiene indicios o sospechas de que la adquisición de esas acciones proviene de dinero ilícito. El objeto de esa acción es extinguir las acciones preferentes del Banco de los Trabajadores que fueron otorgados a esta entidad y obviamente pasarían a administración del Estado de Guatemala. La obligación del Banco de los Trabajadores continuaría, pero a favor del Banco del Estado de Guatemala o de las personas que adquieran esas acciones preferentes. El Banco de los Trabajadores no se ve afectado financieramente ni legalmente con esta acción. Ahora tenemos una segunda acción que pues ya es de conocimiento público. El juez de extinción de dominio, el juez Villeda, hizo algunos pronunciamientos muy delicados y que yo encuadraría tal vez de manera irresponsable que él realizó. Él se refirió a una investigación que estaba desarrollando la Fiscalía de Lavado de Dinero y que va dirigida en contra de algunos directores del Banco de los Trabajadores. Es una acción que nosotros ya hemos analizado al interno del banco y nos sorprende mucho que la Fiscalía de Lavado de Dinero y que en conjunto con la Superintendencia de Bancos le den credibilidad a información que para nosotros es información totalmente falsa y ficticia y que no puede sostener un caso penal.
Estamos hablando de que la teoría o el caso que va a presentar la Fiscalía de Lavado de Dinero básicamente se concreta en acusar a algunos directores del Banco de los Trabajadores por haber aceptado una inversión de $20 millones de la entidad de HK Finance. Y aquí quiero empezar aclarando o matizando algunas situaciones muy importantes que el público y ustedes las tienen que conocer. Primero, el Banco de los Trabajadores, como cualquier otro banco, necesita capital, ¿verdad? Si quiere expandir sus operaciones, si quiere ser un banco fuerte, necesita tener un capital igual de fuerte. Y una de las operaciones totalmente legales y totalmente viables financieramente hablando es el otorgamiento de acciones preferentes. La diferencia de las acciones preferentes con las acciones comunes es que las acciones preferentes no tienen derecho a voto. Significa que la gobernanza del banco no se va a ver, no va a repercutir con esta inversión, sino que el control lo van a mantener siempre los inversionistas o los accionistas que usted mencionó al inicio. La naturaleza del capital del banco es un capital bastante democratizado. Significa que un accionista no puede tener el control del banco, ni un grupo de pequeños accionistas pueden tener el control del banco. La ley orgánica del Banco de los Trabajadores, que fue emitida por una ley, un decreto ley, establece que un accionista solo puede tener hasta 20,000 quetzales en capital accionario, no más, y tiene que tener la calidad de trabajador. Entonces, las acciones preferentes se vuelven una posibilidad para captar fondos al banco que le permitan expandir sus operaciones, pero no infiere en la gobernanza del banco. Ese es un punto. El otro punto es que, bueno, el banco vio la oportunidad de este inversionista y de capitalizar su acción. Entonces viene y empieza a hacer alguna verificación administrativa de esta entidad, ve que es una entidad formalmente y legalmente establecida, conoce a sus accionistas y ve que no hay ningún problema para poder recibir la inversión de esta entidad. Aparte de eso, los directores del banco ponen como condición sine qua non que la transferencia o el pago de esas acciones se hiciera a través de un banco en Estados Unidos. ¿Y por qué motivo lo habrán hecho así en el 2011? ¿Cuál habrá sido? Precisamente para evitar un lavado de dinero. Mayormente cuando usted no conoce a ciencia cierta quién es el cliente del otro lado del mundo. ¿Creían tener una garantía si el dinero y la inversión venía de un banco poderoso de Estados Unidos? Como director de un banco, ¿qué apariencia de ilicitud le va a ver usted a $20 millones depositados en una cuenta en un banco americano? Y siendo específico en el banco JP Morgan, que es un banco calificado como AAA en Estados Unidos. El lavado de dinero lo tenemos que entender como aquellos actos que una persona realiza para darle apariencia de licitud a un dinero ilícito. Pero cuando usted ve $20 millones depositados en una cuenta americana, realmente no le puede ver ninguna apariencia de ilicitud. Al contrario, a usted eso le da garantía de que los fondos que están depositados en esa cuenta fueron verificados, fueron supervisados por una entidad americana. Se hace la transferencia, pero previo a recibir la transferencia, el banco por ley está obligado en trasladarle la información a la Superintendencia de Bancos. Y es la Superintendencia de Bancos la que autoriza si procede o no procede la inversión que hará esta entidad. Significa que previo a que el banco recibiera los $20 millones como inversión a su capital, participó la Superintendencia de Bancos. Y es la Superintendencia de Bancos la que verifica quién es el accionista, de dónde proviene, si tiene antecedentes penales, si tiene alguna causa abierta y si hay algún indicio. Y JP Morgan, el banco que este es el logo del banco que manda los 20 millones de Estados Unidos hacia Guatemala vía el Banco de los Trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿este banco en ningún momento en el 2011, 2012, 2013 dijo, oh, recorcholis, el dinero que les mandé era de lavado? ¿Algo así hubo en el momento? Jamás. Y uno asume que cuando un banco de esta naturaleza va a recibir dentro de sus cuentas $20 millones, obviamente tiene que hacer un trabajo de verificación de procedencia de esos fondos. Entonces, cuando el Banco de los Trabajadores lo recibe, ya hay un antecedente de que esos fondos ya fueron bancarizados y no tienen apariencia de ilicitud porque están depositados en una cuenta americana. ¿Ni hay una denuncia por parte de la potencia, por ejemplo? Jamás, jamás. Paso segundo, un segundo filtro. La Superintendencia de Bancos hace su supervisión, hace su verificación y emite una resolución en la que dice, autorizo la inversión o la emisión de acciones preferentes
a favor de la entidad de HK Finance. Pero sobre este tema, licenciado Wilber, sobre el tema de la verificación, usted creo que aportó unos documentos aquí al estudio, ¿no? Así es. Le podríamos pedir estudio para que los televidentes vean Con mucho gusto. el tema. Primero hay una carta donde el Banco de los Trabajadores aclara, y creo que en resaltado está el tema donde dice, bueno, que ellos se hagan también corresponsables de esto, ¿no? Bueno, la Superintendencia de Bancos tuvo conocimiento más o menos a finales del 2015 por noticias en una revista. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? ¿Qué tenemos ahorita? acá? Esa es una nota o un oficio recibido por la Superintendencia de Bancos y enviado al Banco de los Trabajadores, donde le dice que ellos han tenido información publicada en algunos medios de comunicación en la que se sospecha de que el señor Hidalgo Socorro, relacionado con la entidad DHK Finance, probablemente está vinculado con cuestiones de lavado de dinero. Y a ese oficio ellos adjuntan el origen de esa información. Que son los recortes, ¿verdad? Que son los recortes de prensa que la misma Superintendencia de Bancos envía, que es una revista que se llama Perro Bravo, creo yo, y otra revista de unos periodistas cubanos. Es una referencia. Eso no es una investigación, ni es un indicio, ni es una afirmación. Podemos pensar que es un sapeado o un chisme que llegó muy probablemente a algunos periodistas que trabajan en estas susodichas revistas, y entonces decidieron sacarlo. Pero bueno, no es una investigación ordenada por un juez competente, por ejemplo, no, es que en una parte del mundo. El tema, y en esto pues yo tengo que meter mi cuchara porque yo conozco a la gente de la revista esta y a mucha gente de revista, y yo mismo dirijo revistas, que en un reportaje se emite una opinión en base a ciertos elementos o criterios. Sin embargo, esos criterios no tienen fundamento legal. Y si se fueran a usar de manera legalmente, deberían estar comprobados, porque una opinión es eso, una opinión, una expresión. Aquí está el tema de la revista cubana, por ejemplo, de que es un grupo, una revista cubana, ¿no? Y aquí sale relacionado el tema de Ricardo Cortés, del conocido que vemos Ricardo Cortés, que en algún tiempo, en algunas semanas atrás, se estaba mencionando como el que estaba gestionando o haciendo lobby, precisamente porque quería regresar a tener algún grado de poder dentro del banco. Yo lo quiero interrumpir en un tema muy importante. Esa nota que vimos anteriormente ahí en pantalla. Pongámosla nuevamente en pantalla. Si ustedes la ven despacio, la superintendencia le dice al banco, miren, tenemos estos recortes de prensa y un probable riesgo reputacional. No le dice tenemos indicios de un riesgo de lavado de dinero, sino reputacional. Significa de que, bueno, mire, se están comentando situaciones en una revista, entonces, ¿cómo va a administrar usted como institución financiera ese riesgo de reputación? Entonces, la Superintendencia de Bancos jamás nos dijo que había un riesgo de lavado de dinero, ¿verdad? Sin embargo, el propio banco fue con la Superintendencia de Bancos y le dijo, mire, usted me autorizó la operación, yo la verifiqué, la transferencia viene de un banco en Estados Unidos, pero los documentos que usted me envía aparentemente dicen que este señor está involucrado en temas de lavado de dinero. Entonces, es solo usted el que me puede autorizar a mí en revertir esa operación. Y el presidente del Banco de los Trabajadores en ese momento, el licenciado Sergio Hernández, le dice, en la resolución en la que usted autorizó la emisión de esas acciones, usted también dijo que esta resolución estaba sujeta a una futura supervisión. Entonces usted está facultado para revertir esa operación. Si usted me dice, ¿cuándo sucedió? Más o menos. Eso sucedió a finales de diciembre del 2015. Esa nota no la tenemos. Es la nota que esa es la que es viene con la que está a vimos acá, continuación. Miremosla, por favor. Es una nota. ¿Esa es? Es esa. Ajá. Eso se lo mandan al actual superintendente de bancos. Juan ¿Eso qué Alejandro fecha fue? Arévalo Alvírez. 16 de febrero. Del 2016. Del 2016. Hace pocos días. Entonces el banco le dice, señores superintendentes, ustedes autorizaron la operación. Sin embargo, ustedes también tienen la facultad de revertir la operación. Si usted me dice que hay indicios de lavado de dinero en esta operación y me ordena que la revierta, lo puedo hacer. Pero nosotros como banco no podemos ir con el accionista y decirle, mire, hay unos recortes de prensa que dicen que usted probablemente está participando en operaciones de lavado de dinero, entonces aquí está su dinero y devuélvame las acciones. Nos ganaríamos una demanda millonaria de parte del accionista. Dios guarde. ¿Verdad? Entonces es muy importante que sepamos
que la superintendencia juega un papel muy importante. Y cuando hablamos de superintendencia de banco, estamos hablando también de la Intendencia de Verificación Especial, que es la de la IVE, que es la que verifica indicios de lavado de dinero. La IVE, cuando participó en esta autorización, jamás evidenció algún indicio de probable lavado de dinero. ¿2011? 2013. La autorización fue 2013. Autorización fue 2013. ¿Cuándo ingresan los fondos al banco? Después de la autorización. La fecha exacta no la sé, pero fue posterior a la autorización. ¿Quién autoriza esta transacción? ¿Quién era el superintendente de bancos de la época? Creo que ustedes tienen ahí también la autorización de la superintendencia de bancos. Fue el licenciado Tobar, juntamente con el intendente de supervisión, el licenciado Carlos Pérez. Eso lo tenemos en pantalla y lo vamos a poner para que podamos ver el día. O sea, que estas son las personas que autorizaron esta transacción. Pero para estar claros, amigos televidentes, quiero decirles algo. Se dice que se hace un allanamiento por una supuesta transacción anómala al Banco de los Trabajadores. Pero lo que no se dice es que la transacción tiene que ser autorizada por la Superintendencia de Bancos. Entonces, aquí hay una responsabilidad clara de parte de la Superintendencia. Tenemos acá en pantalla un tema donde dice... Ese párrafo es donde el presidente del Banco de los Trabajadores le dice a la superintendencia la procedencia de los fondos, que es muy importante en un tema de lavado de dinero. Y le dice, los fondos proceden de una cuenta de depósitos monetarios de la entidad DHK Finance en el banco JP Morgan en Estados Unidos. Esto nos comprueba lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? ¿Esta nota qué fecha tiene? Control, si lo podemos ver. Febrero 2016, si no estoy mal. No, esa fue la nota de que del 2013. Como esta nota corresponde previo a aquí hace referencia al 2013 según la portada. Dice, por favor volvamos a poner la nota. Dice, en el supuesto de que fuera cierta la información que se indica en el oficio número tal, del 2013. Este constituye un hecho ajeno a la adquisición de las acciones preferentes de dividendo garantizado del Banco de los Trabajadores efectuados por la entidad DHK Finances Inc. Esta es la respuesta que el banco le da al oficio de la superintendencia, donde le dice, tengo unos recortes donde hay indicios de que esta persona está involucrada en lavado de dinero. Ahora hay otro tema muy importante y que el juez de extinción de dominio lo comentó el día viernes. Para mí, que yo soy abogado litigante, es muy preocupante ver a un juez dando declaraciones de un caso que se supone que está en reserva. Y él habló de un tema muy importante y dice, tenemos ahí indicios de que algunos directivos del banco querían entregarle el control del banco a la entidad de DHK Finance. Sobre eso la pregunta que yo quiero hacer dice, ¿se pueden cambiar las acciones? La pregunta que yo tengo, porque esa era una pregunta que le tenía aquí. ¿Se pueden cambiar las acciones de preferentes a acciones normales? No se puede. Ok. Y si no se pueden hacer, dice, era posible de alguna manera legal dentro de el marco constitutivo de que constituye el reglamento interno del banco, ¿verdad? Poder otorgarle el control del banco a esta empresa financiera venezolana y si no se puede, ¿por qué? Le voy a decir, la naturaleza del Banco de los Trabajadores es muy especial porque no es una sociedad anónima. Como hablamos al inicio, es una entidad creada por un decreto ley. Sí. Dentro de esa ley... Lo vamos a poner en pantalla porque fue un 1 de octubre, en la época en la que un militar... Correcto, en 1965. Sí, hagámoslo, este decreto ley es la ley orgánica del banco, es la ley del banco y son las normas que rigen al banco. Esta ley tiene un artículo muy importante y que es lo que garantiza la democratización del capital del banco. Y dice que ningún accionista puede tener más de 20,000 quetzales en acciones comunes y que ningún accionista que no sea trabajador puede tener acciones comunes. Significa que es imposible legalmente convertir 20 millones de acciones a acciones comunes. Eso y darles quiere decir voto que el y juez de darles gobernanza. extinción de dominio cometió una falsedad en su declaración. Yo lo que creo es que hay ignorancia. Eso no es falsedad. Él no puede abrogar ignorancia a la ley, mire, y mucho menos a un caso que está supuestamente investigando. Karina, ignorancia o mala vibra ignorancia
ligereza, no. A mí me parece más bien esto Pudo haber un creado acto, un pánico bancario de una manera esto es irresponsable. un acto de mala fe. Y mire pues porque a dónde voy, permítame, ¿por qué le voy a decir yo esto? Resulta que de acuerdo a los últimos indicios de la tabla de nivel de efectividad y productividad de los bancos, el Banco de los Trabajadores estaba escalando. Yo creo de que aquí estamos viendo de alguna manera, y de esto aquí, algún grado de persecución financiera hacia un banco que se está convirtiendo en la competencia de las vacas sagradas financieras de Guatemala, que por cierto, amigos televidentes, no son investigados públicamente, cuando es un secreto a voces de que de alguna u otra manera han tenido relación con casos de alto impacto no solo en Guatemala, sino que a nivel internacional, y en esto me refiero a la señora reina del sur, a doña Los Marjorie. famosos Panama Papers que Y dicen los que el famosos dinero Panama de la señora Papers, salió porque del Banco hasta, Reformador porque de Guatemala. mire, Karina, ya tocando otro tema, solo así como para extrapolar, es que doña Marjorie en algún lado tuvo que meter su pistillo. ¿Y dónde está esa gente? Pues eso es una pregunta que la dejo solo así, no me meto, no me va a hacer que se ponga complicada la situación acá. Pero regresando al tema de acá, este juez, anegando ignorancia, está asumiendo y diciendo que le quieren entregar el control a un banco. Hizo unas declaraciones altamente peligrosas, completamente inescrupulosas, no importando que sea un juez, porque aquí nadie es superior a la ley y nadie puede decir, no creo que no se ha tomado 10 minutos para leer cómo se formó el banco. La ley del banco, correcto. ¿Verdad? Y que, sí, lo que sucede es que nosotros como abogados del banco lo que vemos es realmente que hay intereses obviamente sombríos detrás de este caso. Es un caso que no se puede sostener o no se tendría que poder, no se tendría por qué poder sostener ante un juez. Primer antejuicio de Otto Pérez Molina, que con unos recortes de periódico y unas cosas que alguien dijo en opinión personal, le querían ya iniciar todo lo que se dio el año pasado. Pero licenciado, qué pena, últimamente hemos estado viendo en Guatemala que los casos llegan a las cortes ya con un equipaje mediático donde el juez, si se pone a decir que no, se lo bajan. Y entonces resulta de que si el juez dice que no, ya es calificado de Pero en este caso pero aquí se debe actuar en base a ley. Pues, pero aquí tenemos el caso de un juez de extinción de dominio que buscaba llegar a una magistratura de la CC y que solo su suplente llegó, ¿verdad? Que es la abogada Fernández, pero qué irresponsabilidad tan grande administrar la justicia y la investigación. Él no es la justicia, él administra la investigación. Y debo de decir que en ese allanamiento, y yo quiero retrotraerme un poquito, pero ahorita regreso con darle la palabra, no solo extinguieron las acciones de los supuestos lavadores, que ni la bendita potencia, que yo no me canso de bendecir, ningún burócrata de primera, segunda o quinta de la potencia se dio cuenta. Hizo omisión de denuncia en la potencia, o simplemente le valió 20, o simplemente no vio, o simplemente ahí tampoco filtran de la procedencia de los dineros. Porque si ese dinero vino aquí y nadie se dio cuenta, ¿cómo es que de aquí para allá ahora el juez de extinción de dominio, que lo vamos a poner en pantalla, que yo lo invité cuando él andaba en el rollo de querer ser magistrado de la CC, lamentablemente o no lo dejaron venir, o no le dio la gana de venir, o no tenía tiempo de venir, pero igual él tiene derecho de respuesta en cualquier momento, aunque sea un burócrata. Aquí somos muy legalistas y aquí todo el mundo puede hablar lo que considere bien, pero él extinguió otras acciones con alevosía, creo yo, y ventaja, porque, perdóneme, si él no lo sabe, esas acciones comunes, porque las que estos invirtieron son preferentes, ¿verdad? Que se hizo una emisión después de muchísimos años de que el banco estaba constituido. El banco no las tenía. El banco tenía comunes, que era lo que nosotros los pinches trabajadores comprábamos. Entonces, el tema es, ¿por qué extinguió las acciones de algunos directores del Bantrao? Eso no se ha dicho. Si cuando estos señores comenzaron a hacer, este es el juez en mención, cuando estos directores del banco comenzaron a ser accionistas, como yo tenía 18 años.
Pero vamos a ver la carrera del expresidente. Más de 30 o 40 años de servirle a ese banco, de confiar en ese banco desde comenzar de barrendero hasta llegar a ser presidente. Tal vez lo que no les gustó es que un cholero, perdón, no estoy menospreciando a Sergio Hernández, estoy diciendo cómo lo ven los otros banqueros, o cómo lo pudiese ver alguien de clase media alta, que la gran mayoría son igualados. La gran mayoría de la clase media es igualada. Y no quiero decir que el juez de extinción de dominio sea uno de ellos, pero hay mucha gente que opera de esa manera, no recordando y lejos de aplaudir el esfuerzo de un ser humano que se supera de ser un barrendero y un niño chispudo, que ha salido en las revistas de Forbes, y me vas a buscar inmediatamente, Control, esos artículos que han salido, y recientemente todavía Sergio Hernández estaba saliendo en la revista de Forbes. Yo la pude leer. Él salía páginas anteriores a Felipe Bosch. No sabemos si hay gente, también como otro potentado guatemalteco de éxito en Guatemala, pero resaltaba la revista Forbes y otras revistas la actividad que ha llevado en la banca guatemalteca el señor Hernández. ¿De dónde para acá, si investigan bien y si realmente están administrando la justicia que deben, investigando la investigación, valga la redundancia, que deben de administrar desde el máximo órgano que es el Ministerio Público? ¿Por qué extinguir de una manera maliciosa como para remachar y chingar unas acciones que pudieron haber sido compradas hace 30 años? Las mías tienen más de 30 años. Las de mi asistente Ruth Bardales tienen más de 30 años, porque ella y yo trabajamos en una empresa en la cual mi padre era socio y la conozco desde esa época. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Por qué extinguir algo que fue comprado hace 30 años? Lo que yo le quiero preguntar al licenciado en esto, porque aquí dice uno, mire, licenciado, pues usted, como le comentaba fuera de cámara, yo fui constituyente, y en la Constitución se estableció el principio de presunción de inocencia. Yo no puedo venir con usted y quitarle su casa presumiendo de que usted puede ser culpable. Yo se la quito cuando se compruebe, luego de un juicio, ¿verdad?, que usted fue culpable y que esa casa es producto de una cosa. Entonces, ahí tenemos que entrar a hablar de otro tema, en el tema de extinción de dominio. Solo aclarar que al licenciado Hernández no hay acción de extinción de dominio en contra de sus acciones o de sus bienes. Sin embargo, pero las hay de otros directores. De extinción de dominio no. Lo que existe es una investigación por supuesto lavado de dinero en contra de algunos directivos. Ahí está, mire. Ahí está el puesto donde conversó con Forbes, pero la revista como tal, la revista Forbes ha sacado esto pudo haber disgustado a gente que se cree de la realeza de este país, aunque aquí en Guatemala no haya monarquía, porque un pinche muchacho chispudo se superó y ahora dirige el grupo Bantrao, porque él preside el grupo Bantrao, formado de banco, de seguros, de bolsa de valores y de alguna más. Pero yo quiero regresar a esto. Es que enfada a los cabalitos, que los choleros nos superemos. Es que eso es así, ya eso lo hemos dado cuenta de que, como le dije al principio, hay un grupo de élite bancaria donde están los de la foto de toda la vida, la oligarquía tradicional, y este es un banco emergente que con estrategia y un poco de mística... No tan emergente, bueno, está fundado desde 1900... Miremos la fecha, por favor, 65. 1965, por pero decreto ley con 500,000 quetzales de aporto del Estado de Guatemala, y fue un militar el que lo hizo. Fue Arana. Pero a lo que le digo es que, mire, Azurdia. Este banco pues está subiendo, está en un número 6, y eso pues incomoda a la gente. Número 5, lo voy a corregir. El número 65. Entonces, pero corrígame esto. Usted puede venir y quitarle algo a alguien sin antes haberlo juzgado, sin que esta persona se defenda. Yo no estoy defendiendo a los venezolanos, no los defiendo. Ni los conocemos. Ni los conozco, ni sé quiénes son. Pero oiga, ¿y no sería bueno haberles preguntado antes? Para que quede claro también, tampoco el banco va a participar en defender las acciones de estos señores. Es una extinción de dominio que tendrán que defenderse ellos en el tribunal. Sin embargo, la ley sí de extinción de dominio faculta al Ministerio Público para que presente
presente acción de extinción de dominio cuando hay indicios de que la procedencia de esos bienes es ilícito. Entonces sí, hay una carga de la prueba que se invierte. Ya no es el Ministerio Público el que tiene que acreditar en un inicio que es ilegal, sino uno tiene que demostrar la licitud del origen de esos bienes. Entonces es una figura totalmente aparte. Solo que le recuerdo que esa ley entró en vigencia hace poco, si no estoy mal, en el gobierno de Berché, y son 8 años para atrás. Si yo tengo este anillo puesto, me pueden venir a decir, mira mi chula Karina, vos Shuma, ¿cómo compraste este tu anillito de 14 quilates con unos chayes ahí encima? Entonces, si este anillo es de aquí para 8 años atrás, es de aquí para 8 años atrás, un director de un banco, que sabemos que muchos de ellos son de carrera, no las acaban de comprar. Las compraron muy probablemente hace 30 pero ya nos años. aclaró Karina que no hay ningún tipo de medida en esto, No. lo cual es un alivio, porque yo creo de que tenemos que la ley tiene que defender a los ciudadanos guatemaltecos, no apachar. El Sin Estado embargo, de Derecho y que debe ser debe respetado. de actuar apegado no a derecho. menoscabar. Sin embargo, tenemos otra situación igual de grave. ¿Cuál es? Que es la investigación por lavado de dinero, que la Fiscalía la está desarrollando en base a recortes de prensa y fotocopia de documentos en el que se supone... Eso es mandadito Volvámoslo a a hacer. volvámoslo a poner. Pero, papá, pero licenciado, qué pena, eso es mandado a hacer, hombre. La gente Correcto. Se presume Entonces, que puede ser Yo, mandado. ¿sabe cuál es el yo problema? tengo un olfato El periodístico problema increíble, es que ¿no? estamos con esa situación encima. Un caso que se está fundamentando en recortes de prensa, en fotocopia de documentos en el que se supone que los directores del banco ofrecieron el control del banco, Imagínese. que no tienen ninguna legitimidad esos Imagínese, documentos. qué atrevidos Ahora, hacer lo que aquí está pasando y que es muy penoso es que la Superintendencia de Bancos está haciendo un instrumento. ¿Para beneficio de quién? Es lo que no sabemos. Pero aquí instrumentalizaron a la Superintendencia de Bancos para que presentara la denuncia en base a fotocopia de recortes de prensa y en documentos fotocopiados que los envió una persona, se supone, anónima y que hasta la fecha no lo conocemos. Ese es el problema. Porque si usted ve la operación de adquisición de esos 20 millones de dólares, no tienen ningún indicio siquiera de lavado de dinero, por cuestiones concretas y trascendentales, que es el dinero provenía de una cuenta en Estados Unidos. O sea, quien tuvo que haber verificado si ese dinero era lavado de dinero, tuvo que haber sido Estados Unidos, el banco en Estados Unidos. Segundo, la Superintendencia de Bancos autorizó esa operación, hizo una verificación previa y la autorizó. Dígame, ¿qué responsabilidad se le puede señalar a los directores del banco cuando pase ese tipo de filtros? Y cuando lo único que va a sustentar una posible acusación van a ser recortes de prensa y fotocopia de documentos o de acuerdos que no se ha probado su legitimidad. O posibles chíos o sapiadas de un personaje que estuvo casada con una viuda dueña de King Express, que el esposo de esta señora muere en un accidente en una carretera del país, que se le estalló una llanta. Después resulta ser que este personaje se casa con ella y después resulta ser que la señora se muere y él se queda en posesión de toda su fortuna. Y estoy hablando del señor Ricardo Cortés, que le lleva mucha hambre a este banco desde hace muchos años y que aparentemente tiene la figura de testigo protegido en Estados Unidos. Al señor que yo entrevisté el año pasado, o vía Skype o vía teléfono, que si él quiere, por ser un privado y un particular, puede tener derecho de respuesta en este programa. Pero aquí a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pero Karina, en determinado sí, momento, sí. Richard le prestó dinero al Banco de los Trabajadores, él, y como no pagó, le iniciaron juicios. ¿Y por qué le iniciaron juicios al Gato Cortés? Porque a mí, a la carabina de Ambrosio, cualquier banco de estar cobra y cobra, y si uno no paga, o remata el bien y lo vende por otro lado, o se lo tiene que entregar a ellos. Entonces, él suele estar muy ardido, con conocimiento de causa, se lo estoy diciendo. Y también tiene el derecho de respuesta Ricardo Cortés, por si está en Guatemala, y creo que va a estar en Guatemala. Lo invito, Gato, a que venga y que aclaremos el tema en público. Porque a él no es que le extinguieron, le ejecutaron propiedades, con un proceso debidamente llevado de años en diferentes juicios. De lo contencioso económico, me imagino que han de haber sido. Entonces, él perdió propiedades, pero es que él había prestado dinero al Banco de los Trabajadores, y quien no paga, a uno le ejecutan los bancos.
No hay prisión por deuda, pero sí hay consecuencias económicas por deuda en donde uno tiene que solventar su situación, Correcto. ¿verdad? Entonces, el tema es que aquí aparentemente, según información que llegó a mis orejas, es esta persona con otros grupos de personas que le llevan rabia al banco y le llevaban rabia al presidente del Bantrao, que con éxito lo había superado en 6 años, que es increíble, y vas a poner la gráfica a control de la presentación que tenemos, de cómo el banco se venía levantando, y está nítido y está solvente. Y aún explicaciones que puedan ser llamadas espurias del juez de extinción de dominio, muy rápidas y ligeras en su vocabulario, diciendo que se quería dar el control de este banco a unos X, Y o Z, cuando sabe que desde unas acciones preferentes, que solamente es el 1% de inversión de la totalidad de inversiones del banco, ¿sí o no? Que es el 80% de las preferentes. Bueno, no hay preferentes. Se hicieron para capitalizar el banco. El concurso se llevó a cabo en Estados Unidos. Ni siquiera fue un concurso internacional. Y varios concursaron, creo que fueron 2 finalmente, o 3 los que concursaron. Y se trae el dinero de Estados Unidos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues mire, según lo que yo creo en este tema, vamos a tocar 2 temas aquí, licenciado, y usted corríjame. Mire, pues, yo siento que el Banco de los Trabajadores ha estado siempre como codiciado. En un tiempo, el reconocido exdiputado y polémico cacique de Oriente, Obdulio Chinchilla, estuvo detrás del banco. Luego estuvieron los Alvarado McDonald, los mismos que estuvieron en el tiempo de Portillo, con ganas de retomar el poder ahí. Luego llegó este muchacho Ricardo el Gato Cortés, un financista de la UNE reconocido, que luego se peleó con Sandra y que esto y el otro. Y acusó a Sandra de intento de homicidio. Y hubo un momento hace unas semanas en que se comentaba en las redes sociales la participación del Gato Cortés, pues tratando de moverle la silla. Yo creo que él inclusive publicó algo en Facebook o en Twitter. Pero yo a lo que veo aquí, y para lo que está el licenciado, que es muy concreto, es que hay acusaciones que no tienen fundamento, hay una solidez del banco que puede ser aprovechada por los grandes monstruos financieros que necesitan capitalizarse. Y pues aquí se juntan 2 cosas, ¿verdad? La ambición de los grandes mega financieros guatemaltecos por acaparar todo el mercado, más la necesidad de las guerras de poder interna dentro del Banco de los Trabajadores por retomar una cosa. Y pues aquí tienen que buscar un chivo expiatorio. Yo sí realmente coincido con usted, aquí no hay caso. Yo creo de que el juez tomó unas acciones, dio declaraciones a la ligera, no conoció este tipo de cosas. Quiero pensar esto. Y me preocupa, licenciado, de que se mediatice un caso acá. Y yo les quiero llamar la atención a algo, amigos televidentes. Muchos de ustedes han visto películas en Estados Unidos. A los jurados se les tiene apartados de las noticias, lejos. Este juez ya está totalmente contaminado por la presión pública. Ya su criterio ya no es objetivo, no es apegado a la ley, sino que responde a los estímulos mediáticos que provocan en él una simpatía o en una antipatía o un temor a ser señalado. Porque si él dictamina en ley, puede ser señalado. O sea, yo sé que es difícil, pero acá, mi querido licenciado, su tarea es simple, demostrar de que estas acusaciones no tienen fundamento legal, ¿verdad? Pero para el juez es difícil, porque tiene que justificarlas mediáticamente, y recordemos que estos grandes grupos financieros son los patrocinadores que inyectan miles de millones de quetzales en presupuesto publicitario a los medios corporativos tradicionales que manejan en sí la opinión pública nacional. Yo soy abogado y todavía tengo esperanza en la justicia, aunque obviamente nuestro sistema legal y judicial está bastante demacrado. Por ejemplo, a mí no me gusta ver cuando salen conferencias de prensa por parte de la Fiscalía o de la CICIG presentando un caso. Realmente los casos se deben llevar a un tribunal. Nosotros confiamos en la objetividad del Ministerio Público todavía.
Ya nos hemos apersonado al proceso de investigación en el Ministerio Público. Estamos dispuestos a aclarar la situación, a colaborar con la investigación. Especialmente el licenciado Sergio Hernández está en una disposición de presentarse a cualquier situación, a cualquier diligencia, de aportar cualquier documentación que se necesite, dar cualquier explicación que sea necesaria. Aquí lo que nosotros esperaríamos es una objetividad por parte de la Fiscalía de Lavado de Dinero, que puedan entender y que puedan ver que la documentación que recibieron por parte de la Superintendencia de Bancos es una documentación que realmente no se le puede dar ninguna validez legal, ninguna, ni ninguna credibilidad. Nosotros sí podemos acreditar la operación con documentos totalmente legales, podemos acreditar el origen de los fondos, podemos acreditar el trámite y el proceso que llevó la autorización para la emisión de esas acciones. Estamos, en cierta manera, tranquilos porque sabemos que tenemos defensa. Sin embargo, por otro lado, sabemos que en Guatemala los casos se manejan o se arman previamente, de una manera en que la persona llega a sentarse a ese banquillo ya condenado. Eso es lo que sí nos preocupa en esta actual coyuntura. Nosotros lo que vamos a buscar a partir del día de mañana es la objetividad del Ministerio Público. Nos vamos a ir a presentar personalmente para que el Ministerio Público nos pregunte, nos requiera o haga lo que tenga que hacer con las sospechas o los indicios que pueda tener en contra de los directivos del Banco de los Trabajadores. Es lo más que podemos hacer en esta instancia. Sin embargo, llamaríamos primero a los televidentes de este programa a que analicen realmente lo que hemos escuchado el día de hoy y puedan sacar sus propias conclusiones, porque es muy penoso también ver comentarios en las redes sociales donde ya quieren presos, donde ya quieren condenas de estas personas que están en los bancos sin conocer realmente y concretamente del caso del que estamos hablando. Entonces, yo les diría que el licenciado Sergio Hernández y los demás directores del Banco de los Trabajadores son gente trabajadora, son gente honesta, son gente que se han ganado su posición a pulso, con trabajo, con ningún privilegio. El licenciado Hernández específicamente tiene una trayectoria de más de 30 años en el banco. Llegó a ese puesto no por favores políticos, no porque es cuate de alguien, sino que llegó ahí por su esfuerzo. Y es muy penoso porque estamos en una situación en la que probablemente tenga que abandonar el banco, en beneficio del banco y en beneficio de él. Entonces, ahí es donde está el problema, porque utilizamos recortes de prensa, documentos falsos, para traernos abajo a una persona con Karina, toda una trayectoria. Es que ustedes no ven tal vez esto. ¿Qué es lo que pasa? El presidente Jimmy Morales, haciendo uso de su poder, cambia al presidente del banco, pero no logra nada, porque el presidente del banco es un voto en la junta directiva, y realmente él está enfrente a otros 3 directivos. Y qué casualidad, ¿no? Pero qué casualidad de que los procesos están en contra de esos 3 directivos. Lo que necesita Jimmy Morales y el gobierno es quitar a estas 3 personas que no permitan a su peón actuar para tener él el control de la junta directiva y hacer lo que quiere. Señores, estamos viendo lo que se llama un linchamiento corporativo, ¿verdad? En beneficio en una empresa para tomar el banco y hacer con ellos lo que les da la gana. Habría que ver si nosotros los accionistas lo permitimos. Eso habría que ver. Porque somos ¿cuántos accionistas? Pero mientras que se averigua, bueno, no, en esa parte, pues lo que yo sí percibo es esto, ¿no? Hay que criminalizar a estos para que de una manera dejen el campo libre para que mi alfil, mi peón pueda actuar. ¿En beneficio de quién? Podría ser de Alvarado McDonald's, del Gato Cortés, de la Chuchita Cuta, de quien sea. Pero aquí los accionistas tienen que pararse las cosas porque los hechos hablan más que las palabras. Y el banco se ha superado, pues que sean los accionistas los que tengan esto. Mire, y lastimosamente el presidente actual, Jimmy Morales, también cometió un error, porque el superintendente de banco le llegó a pedir que removiera al presidente del Banco de los Trabajadores y lo llegó a hacer en base a los documentos que acabamos de hablar. Arévalo, el actual licenciado superintendente de bancos. Arévalo, correcto. Luego viene el presidente y nombra a un director demandado por el Banco de los Trabajadores porque no ha pagado una deuda. Entonces, es muy lamentable cuando la política se maneja de una manera muy acelerada o irresponsable. Presidentes ignorantes que ni siquiera se toman la molestia de leer una ley orgánica, una constitución política de la República, juró sobre una constitución y no sé qué jodidos le pasa a Jimmy Morales.
¿Cómo voy a nombrar yo de presidente de un banco a un fulano que le debe miles de quetzales, y creo que va por cientos de miles de quetzales, al Bantrán? ¿En la cabeza de quién? Al suplente nombró, ¿verdad? El presidente actual tomó posesión, pero ¿Y por qué no toma posesión, que también tiene muy enfadado a Jimmy Morales, que no le dieron posesión al vicepresidente? ¿Por qué no le dieron posesión al vicepresidente del banco? No llenaba las calidades, le No, mandaron a tenía preguntar al impedimentos. CID, mire, ¿usted cree, a la superintendencia de bancos, que el perfil de este señor, sin menoscabarlo ni menospreciarlo, de verdad debe estar aquí en un banco? ¿Qué Sí, es que contestó el CID? la superintendencia, tengo entendido que no ha contestado, pero uno de los requerimientos para uno poder ser director de un banco, obviamente, es la solvencia. Y si ¿De yo todo tengo, tipo? de todo tipo, si yo tengo deudas Con un el mismo banco que voy a estoy dirigir. moroso en un banco, obviamente no puedo sentarme a dirigir un banco. Son cuestiones que son lamentables, que un presidente cometa esa calidad de errores. Y Puso a Drácula a cuidar el banco de sangre. correcto. Y removió a una persona de carrera. Fíjate, Richard, imagínate eso en la cabeza de quién, De Jimmy Morales. y está como la chingada, dice. Ay, no. No, y removió a una persona que realmente es idónea para De dirigir carrera ese de banco, banco. de 30 años. Y Correcto. que tiene el banco en el 5.º lugar. Y que eso tiene enfadado a un montón de cabales. Bueno. Correcto. Es irónico. ¿Qué más debe saber el país? El país debe de saber, y los amigos televidentes, que llega la señal de Bacanal, gracias a todos los cableoperadores, que cada uno los bendecimos de verdad por nombre, reciban la bendición del Creador. ¿Quiénes fueron los que autorizaron esa transacción en Guatemala? La máxima autoridad que pudo haber y que tenía la obligación de dar el visto bueno, el ok, el cheque de ok, sí, que venga el pisto para ustedes y capitalícense. ¿Quiénes en la época son los superintendentes que la autorizaron? El nombre necesitamos. Ustedes tienen ahí la resolución de la superintendencia de Esa bancos. resolución me urge que esté en pantalla, controlito, Y- no quiero terminar el programa sin eso. Y nos podemos ir al final de la resolución donde están las firmas de las personas responsables en emitir esa autorización. Obviamente la entidad que autorizó esa emisión de acciones fue la superintendencia de bancos. El banco realizó sus controles preventivos de verificación hasta donde le permite su capacidad, pero como les repito y les dije al inicio, era una transacción, una transferencia que venía de un banco en Estados Unidos, ¿verdad? Ya era dinero lícito, bancarizado en una cuenta en Estados Unidos. ¿Qué apariencia de ilicitud puede tener eso? ¿Esas son las ¿Quiénes firmas, son? licenciado? Es el intendente de supervisión, que es el licenciado Carlos Armando Pérez Ruiz, y el anterior superintendente de bancos. Notifíquese a la entidad DHK Finance Inc. y a Banco de los Trabajadores y posteriormente archívese. Ahora, si vemos el primer párrafo, es muy importante. La anterior autorización se otorga a reserva de otras revisiones que practique la superintendencia de bancos. ¿Qué significa eso? Que si en el 2012-2013 yo emití acciones preferentes y en el 2015 la superintendencia de bancos tiene indicios de que probablemente ese accionista está involucrado en lavado de dinero, la superintendencia tiene la facultad de decirle al banco, mire, revertamos esa operación porque de acuerdo a mis verificaciones esto y esto sucede, y lo deja plasmado en su resolución. Volvámosla a poner, por favor, porque el pueblo de Guatemala tampoco debe ser ignorante y no se puede mediatizar. Aquí hay que hacer investigación objetiva. Esto Está es al cédula final- de notificación. está al final de la qué resolución. año? 28 de mayo del año 2013, ¿verdad? Esa fecha fue notificada Notifíquese la la resolución. resolución 401-2013 a Banco de los Trabajadores por medio de cédula que entregué a, ahí está. Vámonos al final de la resolución otra vez. Gracias, control. Entonces, ahí leemos que dice, la anterior autorización se otorga a reserva de otras revisiones que practique la superintendencia de bancos. ¿Qué quiere decir esto? La superintendencia de bancos, su responsabilidad es velar por el sistema financiero del país. Entonces, esa frase, ese párrafo que estábamos viendo, facultaba a la superintendencia para acercarse al Banco de los Trabajadores y decirle, mire, tenemos indicios de que ese dinero probablemente está relacionado con una persona que tiene indicios de lavado de dinero. Y aquí están los recortes de prensa. Entonces hágame un favor, revierta la operación.
Pero lo que hace la Superintendencia de Bancos es atacar a la institución, y por eso les digo yo que es muy probable que la Superintendencia de Bancos se haya dejado instrumentalizar, porque no cumplió su papel proteccionista como se supone que debe ser con el sistema financiero. Sí, no, mire, primero no cumple el licenciado y ahora se está lavando las manos. Es que belleza, pues. Yo soy el que estoy llamado a darle autorización, pero entonces yo me lavo las manos y le tiro la pelota al otro. No, si aquí hay responsables, son ese par de señores que autorizaron esa vaina. Punto. Esos señores más el sinónimo, el símil de esta figura de superintendencia de bancos en Estados Unidos. En Estados Unidos. Así es. Que si les pagan para ver es que no llegue pues, piso lavado de cualquier cosa en Estados Unidos, porque jodidos pues, no hicieron su trabajo. Karina, mire, usted aquí maneja el tema del canal. Si yo le pido permiso a usted, Karina, ¿puedo salir? En el programa me dice, sí, Richard, salga, y yo salgo. La gente me alega a mí, pues la directora es ella, punto. Entonces, vienen estas personas, viene el banco, le pide autorización a la superintendencia, la superintendencia les dice que sí, hay una reserva, ok, ahora quieren agarrarle en contra al directivo, si los que autorizaron fueron ellos. Así es. A ver en qué cabeza cae, como que el hijo le diga al papá, papá, mira, yo fui y me caí, o mira tal cosa, pero el culpable sos vos porque vos tenés mi permiso, ¿no? Pues claro, el papá es el que responde. Ahora hay que analizar de una manera técnica y legal. En el momento de la inversión, de la emisión de esas acciones preferentes, ¿había algún indicio que le diera alguna señal a los directores del banco, ni al banco JP Morgan en Estados Unidos, ni a la superintendencia, ni a nadie? No había ningún peladerazo, pues, que diera un indicio de que esta persona estuviera involucrada en actividades ilícitas. En el 2015 salen recortes de prensa. Los directores del banco no son adivinos que pueden adelantarse a algo que va a suceder al futuro. Por eso les digo, es muy importante esa parte de la resolución de la Superintendencia de Bancos, porque si a futuro hay indicios de que esa persona, a pesar de haber sido verificada y autorizada, posteriormente hay posibilidad de que esté participando en situaciones ilícitas, esa operación se puede revertir. Pero yo no me voy a ir y acusar al banco de que lavó dinero, o a sus directivos que podían haber conocido en ese momento que esta persona probablemente participaba en actividades ilícitas. Entonces realmente, por eso les digo, es un caso que no debiera existir, es un caso que no debiera poder presentarse ante un juez. Sin embargo, hay mucha coyuntura, hay mucho interés atrás. Se logró instrumentalizar a la Superintendencia de Bancos, esperemos no instrumentalicen al Ministerio Público. Como les dije al inicio, yo confío en la objetividad del Ministerio Público y esa es nuestra esperanza, llamémosle ahorita, que los fiscales puedan ver la documentación, puedan entender el caso y ver que realmente ningún director podía tener la capacidad de verificar o de conocer en el momento de la operación que esta persona probablemente iba a estar involucrada en actividades ilícitas. Y no tenían la capacidad de verificar en ese momento que los fondos eran o tenían alguna apariencia de ilicitud. Muy por el contrario, depositados otra vez en una cuenta en un banco de Estados Unidos. Ese dinero no tenía apariencia para nada de ilicitud, ¿verdad? Ahí está la objetividad, Karina. Yo creo que pues, como dice por ahí, quien con una luz se pierde es porque no es porque no mire, sino porque ya nació ciego o está ciego a propósito, ¿verdad? Que es algo fregado en Guatemala porque la gente no ve las cosas como son, sino como quieren que sean. Para variar, la Superintendencia de Bancos siempre paseándose en todo, porque debemos de recordar el caso del Banco de Comercio. Y Bancafé. ¿Verdad? O sea, y mi suegro es una de las víctimas del Banco de Comercio por haber ido a invertir ahí, y recuérdense lo que decía la superintendencia y lo que resultó ser, y recordémonos quiénes se quedaron, qué otros bancos se quedaron finalmente con los activos del Banco de Comercio. Entonces, y los bancos del café. Miren, y aquí a Vea Canal se acerca todo el mundo. Yo ya les he dicho que este es el canal del pueblo, y pueblo es desde el más rico, porque llegó por herencia familiar, o porque es un trepador, o porque es un trabajador. Aquí viene desde el más rico hasta el más pelado. A ninguno de los dos se les trata mal. Pero aquí han venido hijos de dueños del Banco de Comercio a decir unas cosas de quiénes y cómo montaron la escenita para quedarse con el banco. Que ay. Yo les he dicho, bueno, mis amores, salgan conmigo en un programa y díganlo.
pero aún esa gente que pudo haber tenido una posición económica en su momento, le teme a los más poderosos. Pero aquí en Guatemala hay cosas de cosas que hay que averiguar. Y que esa es la justicia que nosotros exigimos en este país. Porque le cayeron a un banco, porque otros querían sus activos, aparentemente, según cuentan los mismos damnificados del Banco de Comercio, que eran de los dueños, hijos de los dueños, se pasaron llevando entre los pies a cuánta gente. Gente se ha suicidado, gente se ha matado, personas se han enfermado y la justicia no ha llegado. Entonces, no se vale que por errores de la superintendencia de bancos se haga pedazos un sistema financiero. No se vale. Ni la confianza de nosotros los pinches en ir a dejar nuestro dinerito a un banco. Porque dinero llama dinero. Y esa es la circulación del dinero, ¿verdad? Ese se recuerda cuando uno estudia financiera, es la circulación del dinero. Entonces el tema es que no se vale. Que me van a traer del buche esos dos fulanos que firmaron ese papel. Y aún ellos no tendrían la culpa. Porque ellos se hablaron con funcionarios de tú a tú en la potencia. Y si los de la superintendencia de bancos de la potencia, que ¿quién pueden ser? ¿Los FED? No es FED. Bueno, los tú a tú de la superintendencia de bancos en la potencia, ¿cómo es que no se dieron cuenta que estaba entrando supuestamente dinero ilícito al JP Morgan? O sea, ¿de qué se trata este tema? Y peor aún, hacer un escándalo mediático con alevosía y prepotencia y ventaja. Y tener a un juez de extinción de dominio que aquí sí se equivocó, pero que todavía, le repito, tiene derecho de respuesta y usted me cae bien. El juez de extinción de dominio a mí me cae bien. Lástima que no llegó de magistrado. Pero el tema es, no puede ser uno ligero y máxime si no son periodistas, no son personas particulares, sino que son personas que administran la investigación o que administran justicia, porque los mensajes que pueden estar mandando son equívocos. Y son mensajes equívocos que pueden hacer mucho daño a la confianza de nosotros de estar invirtiendo en instituciones financieras. Ese es un tema que, a ver si a él no se le puede acusar de pánico financiero. O sea, es un tema que él lo habló y el pez por su boca muere. Y creo que hay unas declaraciones de Jimmy Morales, porque por ahí más las escribieron, también en donde una manera ligera, para variar, a los que les pica la boca y no tienen voceros, le preguntan y dice algo. Cuidado, ellos ya no son como nosotros. Ellos están ahí puestos por nosotros, pagados por nosotros, para que nos den certezas legales y jurídicas, para que administren bien la cosa pública, no para que tengan revanchas o que alguien les caliente el oído, o para que se dejen llevar por chismes. Ellos deben de ser más serios que eso. Y yo no sé si compartir con ustedes una foto que a mí me tiene preocupada, pero hay una mujer que aparentemente tiene mucho poder, que vive en Utatlán 2, que la cuidan militares y que estuvo en la toma de posesión, que tiene una prepotencia que hay que averiguar quién es. No sé si jugármela o no, pero ¿quién es ella y quién le da la autoridad que ella maneja en este momento para tronar dedos, para que nosotros los guatemaltecos, yo soy una mexicana residente en Guatemala, con padres guatemaltecos, con hermanos guatemaltecos, y nací en Monterrey, Nuevo León, de carambola, porque mi tata estaba estudiando en el TEC. Primero nació mi hermano, después nací yo. Pero que a mí esta tierra, por la que yo lucho tanto por los derechos humanos de este país, es por la que me ha dado la alimentación. De aquí mamé y aquí crecí. Nací allá equívocamente, porque mis tatas allá me engendraron, que le estudiaba. Pero nosotros somos serios, nosotros no estamos en el crimen organizado, nosotros somos 18,5 millones de habitantes de este país.
unos cuantos se salen del huacal, pero que hay una mujercita por ahí que con nuestro pisto se le pagan a ella lujos, truena el dedo, tiene carros a disposición y tiene militares a disposición, qué mal. Yo voy a presentarles la foto y si ella se siente ofendida, ella tiene todo el derecho a venir a Deacanal y decirme, mira, Karina, cállate tu trompa. A mí me cuidan guardias militares porque yo estoy trabajando de tal y tal cosa y aquí estoy en planilla. Yo en ese momento me voy a disculpar. Yo voy a decir, perdóname, me dejé llevar por un chisme. Pero yo les voy a presentar la fotografía porque si no, yo también puedo caer en omisión de denuncia. Y yo no quiero que después a mí me digan, mira, Karinita, vos sabías y no dijiste. Pero el tema es exageradamente delicado. Cuando yo les digo exageradamente delicado, es exageradamente delicado. Ella llegó inclusive a la toma de posesión, ya custodiada, ya cuidada. No sabemos quién es. Necesitamos que el Ministerio Público investigue quién es la ciudadana guatemalteca que hace uso de los bienes del Estado. Y Estado es usted, soy yo y somos las personas. Es el territorio, son las instituciones del Estado. O sea, ¿quién es? ¿Quién es la persona? No sé si ya te llegaron control. ¿Quién es esta persona? O sea, porque te lo estoy mandando al Tigo, no sé si tenés Tigo. Y voy a dejar que ustedes, por favor, terminen este programa a cualquiera de los dos para que demos nuestras conclusiones finales, porque si vamos a hablar de cosas que apestan, comencemos por investigar quién es esta mujer que tiene preferencia en trato, que tiene tanta preferencia que no sabemos por qué es realmente, ¿verdad? Porque es preocupante que estén utilizando nuestros recursos en mujeres que no sabemos quiénes son. Así que adelante, Richard, por favor, demos conclusiones. Bueno, amigos televidentes, antes que veamos la fotografía que nos ha enviado Karina, que es una denuncia interesante, ojalá nos la pase para denuncia ciudadana, que vamos a hacer una investigación. Yo quiero decirles que estos temas de coyuntura nacional que nos aplican, que nos llevan a todos hasta este punto de cuestionar nuestra propia forma de vida, nuestro sistema de justicia, son errores que deben enmendarse. Yo le deseo al licenciado Wilmer la mejor de las suertes, así como al mismo Banco de los Trabajadores y a todos los bancos del país, para que caminen en la línea de la justicia, se camine apegados a la ley y que no se presten ni el licenciado, ni la superintendencia, ni el juez, ni nadie a los intereses, ¿verdad?, económicos de la piratería comercial, de la piratería corporativa, financiera o nacional, ¿verdad? Guatemala necesita la aplicación de justicia seria, licenciado, y me da gusto escuchar de parte de usted los comentarios que oíamos fuera de cámara, donde me decía, bueno, es que aquí vamos a luchar, porque ellos pueden tener todos los recursos, pero les falta algo, me decía el licenciado, les falta la razón, y esa la tenemos nosotros. Ojalá que esa razón que usted clama tener también tenga consecuencias legales. Vamos a darle la palabra al licenciado para que dé su última Muchas gracias. Vamos a ver. Ahorita se la vamos a mandar. Se la vamos a mandar a Mirna, no sé. Si el internet aquí no está funcionando, ¿o qué? Porque yo pago Tigo y pago Claro, mi corazón, y se supone que... Vamos a ver, tal vez por WhatsApp entra más fácil. Pues primero darles las gracias por el espacio. Lastimosamente, como comentábamos también fuera de cámaras, las investigaciones ya tienen una típica situación en la que estamos viendo que empieza el litigio en los medios antes de llevarlo a un tribunal. Eso nos da desventajas, obviamente, nos da mucha desigualdad, un estado de indefensión, y puertas como estas, oportunidades como estas, obviamente se agradecen y se aprovechan. Entonces, nuestra intención hoy era dar la otra verdad
de lo que se ha escuchado en los medios últimamente y que es la verdad. Lo que esperamos, como platicábamos anteriormente, es objetividad del ente investigador, del Ministerio Público. Estamos dispuestos a colaborar con lo que ellos requieran. Es un caso sencillo de entender, es un caso sencillo de explicar, es un caso sencillo de documentar. Y concluyendo en que era imposible y es actualmente imposible darle a alguien el control del Banco de los Trabajadores. Ese banco le pertenece a los trabajadores y es un capital democratizado que nadie puede llegar a controlar. Decirles también de que aquí en esa operación con la entidad de HK Finance no existió lavado de dinero. Fueron fondos que se recibieron de un banco en Estados Unidos. Así que muchas gracias por la oportunidad. Esperamos seguir saludándonos y seguir comentando el caso si es que sigue avanzando. Y nuevamente muchas gracias. Le podemos avisar a la prensa, Lic, gracias por haber venido. Este es el canal del pueblo de Guatemala. Ya dije yo, todos somos pueblos y aquí todo mundo tiene derecho de hablar. ¿A qué horas se van a dirigir ustedes? Tengo entendido. Bueno, perdón, esta señora muy guapa, la de la muy derecha, guapa, que es la izquierda, del lado izquierdo aparentemente está con su madre, pareciese ser, no sé. Esta fotografía llegó a mi WhatsApp de una manera anónima, diciéndome que esta señora, que aparentemente tiene un hijo, anda por Guatemala con alevosía y ventaja, con mucha seguridad gubernamental, incluyendo militares, y a mis amigos militares les quiero pedir que nos digan a quién sirven, por orden de quién. Aparentemente estuvo en la toma de posesión, está en diferentes actos privados y es muy prepotente. Se le dan aparentemente grandes cantidades de dinero al mes. Queremos saber por qué. Que el Ministerio Público y la CICIG investiguen qué es lo que está sucediendo con los impuestos de los guatemaltecos. Basta ya. Aquí la mujer que quiera vivir bien y que se quiera comprar esto, por ejemplo, mi marido me lo compró en un pawn shop, recién casados en Houston, cuando fuimos a comprar equipo para Restopan, mi Cartier usado. Mi Cartier usado fue comprado con tarjeta de crédito en Houston, ¿sí? Entonces el tema es, quien aquí quiera, aunque sea trabajar para un Cartier, que trabaje con el sudor de su madre, no con el dinero del Estado. Y mucho menos con alevosía y ventaja porque yo soy no sé qué de no sé quién. No se vale. Y nuestros recursos, por si el señor presidente no entiende, no se pueden estar desbaratando en no sé quién porque no sé cuántos. Es un tema directo. ¿Quién es esta mujer? Sabemos que es parte de una sociedad civil, que no ha salido en ninguna nómina de acuerdo a nuestras investigaciones, ni en ninguna secretaría, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial. ¿Quién es? ¿Por qué está tan custodiada? ¿Hay alguna orden interamericana de derechos humanos que dice que hay que cuidarla porque corre algún riesgo? ¿Esta es la misma? Sí. ¿Hay alguna orden de Naciones Unidas que dice que hay que cuidarla? Lo que no sabemos es qué profesión tiene, cómo se gana la vida. Porque ojalá y ahí nos estén yendo los recursos del Estado de Guatemala, de los contribuyentes, que estamos obligados a tributar, pero que los que administran el Estado de Guatemala no están autorizados a despilfarrar. Con eso termino yo, a usted le doy las gracias. ¿Cómo termina usted, Richard? Pues gracias a Karina por la oportunidad de participar en un programa más de Coyuntura Nacional. Yo termino diciendo a los amigos televidentes que Guatemala es un país que tenemos que construir todos, que temas como el del Banco de los Trabajadores, que temas como el de esta persona que está haciendo uso de los recursos del Estado, según la información que tiene el canal, deben ser aclarados y que aquí tenemos que trabajar de acuerdo a derecho, porque Guatemala es una y esa la conformamos todos. Y al señor presidente Jimmy Morales le pedimos sinceramente que se asesore más, que siempre tenga en su mente de que alguien se beneficia de algo y que, por ejemplo, todo este relajo del Banco de los Trabajadores a alguien le va a quedar más pisto. Y cuando uno hace periodismo de investigación dice follow the money, siga el dinero. ¿Dónde va a estar el beneficio económico de un descalabro financiero en este o en cualquier banco? ¿Quién se beneficia en poder, en dinero, verdad? ¿Y a quién se quiere dañar? Muchas gracias por su atención. Otro programa más de Coyuntura Nacional.
y sigan en sintonía de Vea Canal, el canal del pueblo. Muy bien, gracias, bendiciones.